Me decía, bueno, lo primero es que Cameron aquí ya la patinada fue total, porque él apostó, y todo esto lo hicieron pensando que no iban a ganar. Por eso digo que es muy inglés todo esto, es muy como al revés de los cristianos. Iban a hacer una elección que sabían, o creían saber, que no iban a ganar, y le salió el tiro por la culata. Ahora están tratando de echarla para atrás, pero el problema es que dicen, bueno, pero si es que el valor de la democracia es súper importante en Inglaterra, entonces, ¿cómo vamos a hacer una elección donde el pueblo, que de las grandes mayorías se mostraron a favor y ahora vamos a decir no? Entonces, ahí es donde se mezcla la cosa política con la cosa económica, y es lo que queremos analizar con don Gonzalo Cañete, que él está radicado ya en Londres hace varios años. Gonzalo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Bien, pues, bueno, Gonzalo, tal como habíamos estado conversando nosotros previamente, nos gustaría saber tu opinión respecto a las declaraciones que están en portada en el Times hoy día, respecto de lo que dice el señor Mark Carney, de que la verdad es que esto iría todo a peor, que un no deal Brexit sería, digamos, un derrumbe peor que la crisis. Por otro lado, la primera ministra Theresa May en su informe dice de que cualquier salida del Brexit va a ser peor para Inglaterra. ¿Cuál es tu visión al respecto? Vale, yo creo que evidentemente hay que pagar una factura por abandonar la zona económica europea, así que es cierto que cualquier salida de la Unión Europea va a ser mala. La estimación gubernamental que se ha publicado, de hecho, tiene sus críticas ya de entrada, que podemos ver más adelante. Pero bueno, con respecto, lo que sí me parece fiable, más fiable al menos porque es mucho más concreto, es el informe y los comentarios que hizo Kearney, el presidente del Banco de Inglaterra. Hay que dejar claro que, citándole literalmente a él, lo que el señor dijo fue que nuestro trabajo no es esperar lo mejor, sino prepararnos para lo peor. Por lo tanto, el informe que hace el Banco de Inglaterra, las cifras que da el señor Kearney son las de ese escenario apocalíptico, de worst escenario, el peor caso que se podría esperar, y por lo tanto yo creo que es visible. Yo estoy revisando esas cifras, entonces yo lo que destacaría ahí es que en parte la contracción del PIB que estimaba el Banco de Inglaterra efectivamente es desastrosa. Bueno, para empezar y por encima de todo, hay que decir que todo esto que estamos escuchando hoy en día es ese escenario apocalíptico que suena muy parecido a las previsiones o a los comentarios que se hacían antes del referéndum sobre el Brexit. Hay que recordar aquí que antes del referéndum sobre el Brexit se habló, el propio David Cameron, primer ministro, habló de que podría haber una tercera guerra mundial. El FMI dijo que entraríamos en una crisis peor que la del año 2008, si se votaba dejar la Unión Europea. La OTAN incluso advirtió que se inestabilizaría socialmente el Reino Unido. Es decir, esas amenazas ya se produjeron antes de la votación del Brexit, se votó a favor del Brexit y no ocurrió un escenario como el previsto. La economía, de hecho, expandió un 20% sus exportaciones netas a Reino Unido. Entonces, no fue tal escenario. La bolsa británica subió significativamente después de la votación del Brexit y del desplome de la libra. Por lo tanto, también hay una parte estratégica en todo esto. Pero yendo a los datos que ha presentado Kearney, yo creo que la contracción de la que habla, teniendo en cuenta que actualmente el Reino Unido crece anual al 1.50%, 1.5%, y teniendo en cuenta que era una de las economías que más crecía de la Unión Europea antes de la votación del Brexit, yo creo que esa factura se está pagando ya desde que se votó por el Brexit. Y que en cualquier caso el escenario que deja es una contracción del PIB. Si contamos el crecimiento actual y le restásemos esa estimación de una contracción, por ejemplo, la que daba el Banco de Inglaterra del 6.25, que no es tan negativa como las estimaciones oficiales que ha presentado el Gobierno, dejaría una contracción del 4.65%, es decir, menos del 5% de contracción de aquí al año 2035-36, en ese año fiscal. Entonces, en mi opinión, no solamente es la contracción del PIB, es que también nos hablan del paro, que podría llegar al 7.5, decía el Banco de Inglaterra. Bien, el de la Unión Europea actualmente es del 8.10. Así que si el peor escenario que prevé el Banco de Inglaterra es que llega a un paro que está por debajo del actual en la Unión Europea, sin citar a Italia, que está en el 10.10, o España, que está en el 14.55, yo creo que los datos que nos están dando son ese escenario apocalíptico, que en realidad, pues bueno, no es tan apocalíptico teniendo en cuenta que países de la Unión Europea están peor que eso. Ahora, convengamos que los puntos de comparación son con los que están peor, porque Italia está en una situación gravísima, que de hecho la mayoría de los analistas dicen de que lo que puede pasar con Italia en un escenario de default es mucho peor que el Brexit.
y España viene saliendo de una crisis históricamente profunda. Recordemos de que ese país colapsó llegando a un 25% de desempleo. Entonces, claro, si uno empieza a compararse con ese tipo de vecinos, sin duda de que Claro. es menos malo, pero no es nada bueno respecto a los parámetros de Inglaterra, que históricamente tenía un desempeño bueno. No, por supuesto que no. El escenario es 100% negativo, o sea, no estamos hablando de un escenario positivo en ninguno de los casos. Lo que planteo es que, en realidad, el peor escenario previsto, dando toda esta serie de, como decía el propio presidente del Banco de Inglaterra, lo peor que se puede esperar, en lugar de ser positivos, pues va a ser esto. Pues esto no es tan malo como otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, yo lo que decía es que el eslabón débil de esta relación ha demostrado ser siempre la parte continental, la parte de la Unión Europea. Y no lo digo por defender la postura del Brexit, porque también he hecho mi crítica sobre esa postura del Brexit. Creo que tiene un interés muy específico y muy concreto oculto, que podemos hablar luego de él. Pero en realidad lo que quiero dejar claro con todo esto es que cuando se votó por el Brexit se desplomaron las bolsas de Europa, pero caían más las de Europa continental que las de la Europa de Reino Unido. Es decir, la bolsa británica caía un 7 y pico por ciento, mientras que la bolsa italiana, la bolsa española, la bolsa de Alemania no caía tanto como la española y la italiana, pero la italiana y la española superaban las caídas de la bolsa británica, y el Eurostoxx, el selectivo de bolsa de toda Europa, caía más que el británico. Así que por eso digo que aquí hay una cuestión clara. Sí es cierto, Carlos, que un dato importante que ha dado el Banco de Inglaterra y que sí podría ser un catalizador de algo mucho peor es la estimación que daba de la contracción del precio de la vivienda. En torno al 30%, decía, en el peor caso. Al 30%. Una contracción, sí, una contracción del 30% del precio de la vivienda, tal como daba el Banco de Inglaterra, es muy delicado teniendo en cuenta la estructura financiera del Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque ya antes de la votación del Brexit, lo que había en parte era fondos financieros de aquí, de Londres, de la City, invertidos en el sector inmobiliario. Es extremadamente alto el precio de la vivienda en Londres, extremadamente alto. Se habla desde hace años de una burbuja financiera, una burbuja hipotecaria en Londres. Por lo tanto, una contracción del 30% del precio de la vivienda podría golpear, ¿no?, con activos como los CDOs, como los créditos hipotecarios, que son exactamente los activos que detonaron el colapso en 2008 de muchos bancos. En este caso, también es cierto que, como decía el Banco de Inglaterra, es que la única esperanza que se tiene, o lo único positivo que se habla de esto, es que según los test de estrés últimos realizados en Reino Unido, los bancos privados principales de Reino Unido, aparentemente, dados esos test de estrés, este tipo de escenarios los soportarían. Pero sabemos algo en concreto, y es que estas estimaciones es jugar con números, porque nadie es capaz de prever lo que hace el mercado. Si fuésemos capaces de prever lo que va a hacer el mercado en un escenario A o en un escenario B, con cierto grado de acierto, evidentemente seríamos millonarios todos. Por lo tanto, las expectativas de cómo se desarrolle el negocio no son difíciles de ver, y es más, doy una pista. Todo esto está basado, y lo repiten una y otra vez los reportes que se están haciendo sobre el escenario, todos los reportes económicos están basados en lo que llaman el No Deal Agreement con la Unión Europea, es decir, ausencia de acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero hay sobre el horizonte un acuerdo comercial con una zona económica que es incluso mayor que la Unión Europea. ¿Cuál? Los Estados Unidos de América. Donald Trump ha dicho ya en varias ocasiones que si el Brexit se produce como está votado y hay una ruptura directa entre el Reino Unido y la Unión Europea, él firmará un acuerdo de comercio con Reino Unido. Pero que si el Brexit no se produce en esos términos y definitivamente Reino Unido tiene un soft Brexit en el cual permanece dentro de una especie de tratado comercial con la Unión Europea, en ese caso Trump dijo: negociaré con la Unión Europea, porque entonces no es un Brexit, es directamente otra cosa. Gonzalo. Entonces, en este caso, lo que no estamos preveyendo es que, si no hay acuerdo con la Unión Europea, ¿qué pasaría si, en ausencia de ese acuerdo, entra en estas estimaciones un acuerdo comercial histórico con Estados Unidos? No sabemos cuál es el impacto. Gonzalo, justamente te quería preguntar, estábamos conversando antes de entrar en contacto contigo, ¿qué es lo que pasaría si no hubiese un acuerdo? Y queríamos entender qué posibilidades hay de que se vuelva a hacer un plebiscito. ¿Tú nos puedes explicar un poco eso? Sí, yo no creo que pueda haber un segundo referéndum. No hay que olvidar que tanto el Partido Conservador Tory como el Partido Laborista, el tema de hacer un segundo referéndum lo utiliza la oposición únicamente, en mi opinión, más sincera opinión, con fines partidistas. ¿Por qué? Porque existe un interés fuerte, creo, en Reino Unido por el tema de dejar la Unión Europea.
Y no es más allá, incluso no es exactamente la factura que tenía que pasar a la Unión Europea, no es los costes, ni siquiera creo que sea el tema migratorio. Todo eso me parece que es el escenario de paja que se ha montado en torno a algo mucho más importante. En el año 2013, esto lo publicó el New York Times, en el año 2013 se publicó por el New York Times una carta que había mandado David Cameron al secretario de la Comisión Europea. En esa carta lo que le sugería es que las empresas que formaban parte de los fideicomisos o de las jurisdicciones offshore del Reino Unido, es decir, las islas que están pues caribeñas, pacíficas y demás, que tienen un régimen tributario muy especial y que tienen en muchos casos secreto bancario, ese tipo de islas tienen sociedades que tienen domicilio fiscal allí a lo mejor, pero vinculaciones con Reino Unido, porque al fin y al cabo son excolonias británicas, etcétera. Bueno, pues lo que sugirió David Cameron fue que las empresas de ese tipo de fideicomisos y de zonas offshore no debían estar sometidas a la ley fiscal de prevención de fraude fiscal de empresas que quería o que estaba redactando la Unión Europea en aquel entonces. La respuesta que se le dio fue que se rechazaba, que de ninguna manera, que todas las regiones con vinculaciones a la Unión Europea debían tener un control fiscal sobre empresas para evitar precisamente el fraude fiscal. Claro. Entonces, a raíz de aquello, para 2016, cuando se publica la fecha en la que entrará en vigor esa ley definitiva ya redactada, es en enero de 2016, un mes después, en febrero de 2016, cuando David Cameron sugiere que, de llegar a primer ministro, hará un referéndum para abandonar la zona euro. A mí me parece que hay una vinculación clarísima entre un evento y el otro y que quizá aquí está la motivación detrás de todo esto. Es probable, es probable. Gonzalo, te quiero preguntar respecto de cómo nos pega a nosotros en Chile acá el Brexit. ¿Se abre una oportunidad para renegociar acuerdos bilaterales? ¿Cómo lo ves tú? Porque efectivamente, si queda fuera el Reino Unido de los acuerdos que tiene Chile con la Unión Europea, por ejemplo, hay un nuevo escenario de negociación, no solamente para nosotros, sino que también para otros países. Hola, Catalina. Sí, claro. En realidad yo creo que ese es el objetivo que persigue Reino Unido. Por ejemplo, hemos visto cómo Theresa May hace mes y poco, creo que fue más o menos cuando asistió a aquella conferencia internacional que se hizo en África. Y claro, decían, en los comentarios que leíamos es que muy probablemente eran acercamientos del Ejecutivo británico a ese tipo de actos internacionales para cerrar nuevos acuerdos de comercio. Es decir, el objetivo de Reino Unido era establecer nuevos acuerdos comerciales con el resto del mundo que dentro de la Unión Europea deben estar sometidos a la aprobación del resto de socios. Por lo tanto, lo que busca Reino Unido aquí es establecer nuevos vínculos comerciales, muy probablemente hacia la zona de Asia, pero sin duda alguna también hacia la zona emergente, y en este caso incluimos América Latina. Sin duda alguna ese tipo de acuerdos van a existir. Yo vivo en Londres y yo me encuentro que, por ejemplo, en lo que es Centroamérica hay bastante fruta, por ejemplo, en los comercios que puedes ver, que viene de Centroamérica. Y a mí me sorprende cuando compro unas bananas y me doy cuenta que son de Costa Rica en lugar de ser de Islas Canarias, porque es parte de la Unión Europea, Islas Canarias, es territorio español. Así que estoy seguro que hay intereses comerciales en esto y, por supuesto, Reino Unido tiene... digamos que la multiculturalidad que tiene la sociedad británica, que desde los años 50 acepta dar residencia aquí en Reino Unido a ciudadanos de excolonias, es lo que hace que tenga tanta población en Londres de Oriente Medio, de Asia, que es el grosso de la inmigración británica, no es europea. Es de Pakistán, Bangladesh, India, Oriente Medio. Son de territorios que han sido controlados de un modo u otro por Reino Unido en la época colonial. Esa es la verdadera migración y lleva aquí pues del orden de 2 o 3 generaciones arraigada. Perfecto. Muy bien, Gonzalo, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Gonzalo, queda clarísimo el tema. No sé si tienes tú unos 5 minutos más que podamos hacer un corte y volver contigo, o se me queda una... Hemos conversado con el señor Gonzalo Cañete, broker de este mercado financiero. Señor Cañete, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Lo tenemos en la línea? Sí, ahí pues. está, perfecto. ¿Está con nosotros? Tenía una pregunta yo, que he estado en las horas que llevo aquí conversando con algunos agentes del mercado, y esto todo a nivel de rumor de la calle financiera, de que la realidad del estado de los bancos ingleses no sería tan saludable como se dice. Incluso, sin fuente, porque no me han autorizado a darla, algunos sostienen que estarían en una situación bastante delicada. ¿A usted le suena eso a real o a un rumor más de la calle? Me suena demasiado real, pero le diré por qué, además. No solamente es en el caso británico, en todos los estados en general. Hace poco me acuerdo que leía
un comentario en True Hedge que hablaba de que le habían considerado algunos congresistas americanos caótico y una auténtica locura que se diese un manual, como había propuesto la Reserva Federal, dar una especie de manual de directrices en que se basaban los test de estrés para los bancos. ¿Por qué? Porque era prepararles para el examen que se les iba a hacer. No me sorprendería que en el caso de los test de estrés que se han realizado en Europa, esto ocurra en algo similar. Es decir, el sector bancario en Europa es tan fuerte, porque es incluso más fuerte que el sector bancario en Estados Unidos. Tiene mucho más peso el sector bancario en Europa en la financiación de todo el tejido económico que el que tiene en Estados Unidos. Es tan fuerte este lobby que probablemente los test de estrés están hechos para pasarse, ¿vale? Dicho eso, usted probablemente ya sabe cómo llaman a los bancos. De hecho, los bancos aquí en Reino Unido que se ven en la City o en Canary Wharf, Bank of America City, HSBC, Royal Bank of Scotland, los llaman los too big to fail, demasiado grandes para caer. Entonces, el escenario que se plantea es que este tipo de bancos, si no pudiesen soportar, o si los test de estrés que se han pasado están maquillados de algún modo y realmente no pueden soportar esto, significaría un problema para toda la economía global. Y cabe destacar una cosa, incluso. El problema, cuando hablamos de la solvencia bancaria, es que los test de estrés se basan en una serie de activos que tienen los bancos y una serie de escenarios de qué pasaría con los subyacentes de esos activos si los precios se fuesen golpeados, si hubiese un drop muy fuerte en el mercado. ¿Qué pasaría con la solvencia de un banco si sus activos en stock caen? Y la cuestión aquí no es eso. La cuestión aquí es cuánto es la exposición crediticia que tienen los bancos en préstamos crediticios y cómo impactaría realmente una insolvencia a nivel económico en esos préstamos crediticios, porque es ahí donde empieza el castillo de cartas, el castillo de naipes, a desplomarse. El impacto que se puede realizar sobre eso es muy, muy difícil de estimar y lo hemos visto, para que se haga cronología de esto y para que se entienda lo que estoy diciendo, si es cierto o no. Cuando se hacían rescates bancarios en Europa, tras el año 2009, hablamos del año 2010, 2011, cuando se hacían rescates bancarios, nunca se dio una cifra final por la cual un banco era rescatado, porque nunca se sabía cuánta inyección de liquidez haría falta para eliminar, ahuyentar la sombra de un riesgo de insolvencia en un banco, porque no se conoce cuánto es el apalancamiento real o la exposición real que tiene un banco en dinero que ha generado a través del coeficiente de caja. Si tienen prestado 200.000 millones y en caja tienen 200 millones de euros para hacer frente a eso, cuanto menos credibilidad tenga el público inversor en que ese banco tiene dinero, pues más dinero le hará falta que le inyecten las autoridades monetarias para mantenerlo en pie. Y esto ha pasado ya. Ok, perfecto. No sé si por ahí en Santiago tienen alguna pregunta más o ya estamos. Patricio Eskenazi. No, la verdad, nada más de la situación europea en general. Así que muchas gracias, Gonzalo, por el contacto. Gonzalo, siempre tan informado. Excelente Súper. entrevistado, como siempre. Un gusto escucharte. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Que tenga un buen Muchas día. gracias a vosotros.